Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es el eje hipotálamo-hipófisis, ¿vale? Esta clase, según yo, sí la voy a grabar toda completa ahorita. Si no, lo último que nos faltaría es neurohipófisis y es muy cortito eso, ¿va? Pero, bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Esta clase es bien importante porque justo nos va a hablar de todo, del inicio de todo el eje endocrino. ¿Ok? Nos va a hablar de cómo es que nace toda esta regulación, de dónde nace, quién inicia las estimulaciones, todo, ¿vale? Y bueno, para entender esto necesitamos saber que el eje hipotálamo-hipófisis es una relación que existe entre dos órganos que se van a encargar de regular a todo el demás cuerpo, ¿vale? El crecimiento, las gónadas, eh, incluso un poco de la glucemia. ¿Va? Entonces, muchas cosas, ¿va? Entonces, vamos a empezar con la adenohipófisis, ¿no? Esta adenohipófisis, anatómicamente, pues va a estar ubicado en lo que es la silla turca, ¿ok? En la base de cráneo, en la fosa media, me parece. ¿Sí se dice fosa? Creo que sí, sí. Y bueno, realmente tenemos dos. A nuestra hipófisis la dividimos en dos, en una porción anterior y una porción posterior, ¿ok? La adenohipófisis es la también porción anterior, mientras que la neurohipófisis es la porción posterior. Posterior, ¿va? ¿Qué más necesitamos saber así de generalidades? Que en la adenohipófisis vamos a encontrar dos tipos celulares, lo que son células acidófilas, que justo por eso les puse esta imagen, células acidófilas, rositas, y células basófilas, moraditas. Cada grupo celular va a tener tipos o subtipos celulares. En las células acidófilas vamos a tener subtipos somatótropas, lactotropas. En las basófilas tenemos subtipos corticótropas, tirotropas y gonadótropas. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que tenemos muchas células diferentes en la adenohipófisis. ¿Ok? Además tenemos la neurohipófisis, que está más que tener células, obviamente tiene células, sí, pero a lo que quiero que lleguemos es que la neurohipófisis como tal no va a ser la encargada de sintetizar hormonas. A diferencia de la adenohipófisis, esta adenohipófisis sí va a producir todas estas hormonas que vemos aquí, ¿ok? Que vamos a ir viendo poco a poco. Mientras que la neurohipófisis como tal no va a tener células que sinteticen cosas. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener axones, va a tener prolongaciones nerviosas de los núcleos supraópticos y paraventricular. Y estos precisamente van a estar en lo que es el hipotálamo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a lograr que los núcleos supraóptico y paraventricular manden sus axones hacia la neurohipófisis? Es bien sencillo, porque la adenohipófisis o la hipófisis en general va a estar conectada al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Este tallo hipofisiario es una porción como de tejido que conecta directamente lo que es el hipotálamo con la neurohipófisis. ¿Ok? Entonces, a través de este tallo hipofisiario va a pasar algo que conocemos como el tracto hipotálamo hipofisiario, que es un conjunto de axones que nacen desde el núcleo supraóptico y paraventricular, se juntan, viajan por el tallo y entonces llegan hacia la neurohipófisis o la porción nerviosa. ¿Ok? En esta neurohipófisis, lo que sucede es que las hormonas que ya fueron sintetizadas en el núcleo supraóptico y paraventricular se van a almacenar, ¿ok? ¿Cómo lo van a lograr? Lo veremos al final de la clase, ¿va? ¿De cuál vamos a hablar ahorita? De el hipotálamo y de la adenohipófisis. Y si nos vamos a mi esquemita de acá arriba, estamos viendo que la adenohipófisis, obvio, está conectada con toda la hipófisis, es parte de,
pero no hay una conexión directa entre el hipotálamo y la adenohipófisis, como sí la hay con la neurohipófisis. Entonces, ¿cómo hay esta comunicación? Ah, el hipotálamo pues va a sintetizar sus hormonas, ¿no? Porque tiene muchos núcleos que sintetizan muchas hormonas y ya. ¿Cómo le va a hacer la hormona que se sintetiza en el hipotálamo para llegar a la adenohipófisis? Ah, pues este es bien sencillo. Vamos a tener un sistema de comunicación gracias a la circulación entre el hipotálamo y la adenohipófisis, que lo vamos a conocer como, ay, espera, ah, como el sistema porta hipotálamo hipoficiario. ¿Ok? Y este sistema porta hipotálamo hipoficiario va a tener la característica de tener unos vasos largos y unos vasos cortos. ¿Cómo es esto? El sitio donde el hipotálamo deja las hormonas que sintetiza para que entren a este sistema porta hipotálamo hipoficiario se va a conocer como eminencia media. ¿Ok? Y en este sitio las hormonas entran a la circulación, que son los vasos cortos. ¿Ok? Espera. No, mentira. No son los vasos cortos, son los vasos largos. ¿Esto por qué es importante? Porque en la hipófisis tenemos dos lechos capilares importantes. En la zona de la eminencia media tenemos lo que es el lecho capilar primario, ¿ok? Mientras que en la adenohipófisis como tal, ay, tenemos el lecho secundario. Entonces, al lecho capilar primario que está ubicado en la eminencia media, llegan las hormonas, entran al lecho capilar primario y entonces van a entrar a los vasos porta hipoficiarios largos. Y estos vasos porta largos van a llegar directamente hacia la adenohipófisis y en ese lugar se van a liberar las hormonas y van a actuar sobre las células que tengan que actuar, ¿vale? De esta manera, ¿qué está pasando aquí? En este lugar, en todo este sistema porta hipofisiario, vamos a encontrar grandes concentraciones de hormonas hipotalámicas, pero en la circulación general vamos a encontrar muy pocas concentraciones de hormonas hipotalámicas. ¿Por qué? Porque esta circulación porta se está saltando la circulación general y está llevando las hormonas directamente a la adenohipófisis. ¿Ok? Y bueno, ya que llegan estas hormonas hipotalámicas a la adenohipófisis y estimulan a las células que tengan que estimular y estas sacan las hormonas que tengan que sacar, pues estas hormonas ya producto de las células adenohipofisiarias van a salir a través del lecho capilar secundario. Y este lecho capilar secundario va a llegar ahora sí a la circulación general. ¿Cómo lo va a lograr? Primero, pues va a salir de la adenohipófisis por el drenaje venoso, de ahí llega al corazón y de ahí se va a distribuir a todo el cuerpo, ¿vale? Y bueno, hablando precisamente de la adenohipófisis, creo que tengo acá, dejen que cargue. No, bueno, sí. Tenemos en la adenohipófisis estos 5 subtipos celulares, ¿no? Las células somatotropas, que normalmente son el grupo más grande, se van a encargar de liberar hormona del crecimiento. Esta hormona que estimula nuestro crecimiento tanto longitudinal como de los órganos, ¿ok? Tenemos las células lactotropas que van a sintetizar prolactina, la hormona encargada de producir leche.
Las células corticotropas van a liberar la ACTH o la corticotropina, que es la hormona encargada de estimular a la glándula suprarrenal. Tenemos las tirotropas que van a liberar TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Y tenemos a las gonadotropas, ¿no? Que estas se van a encargar de liberar FSH y LH. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la única célula que libera dos hormonas diferentes son las gonadotropas. Todas las demás solo liberan una o un tipo especial de célula. ¿Ok? Pero, ¿cómo le van a hacer? Ay, aquí tenía el. Ay, según yo no tenía el esquema del sistema Porta. Bueno, ahorita lo repasamos. Qué raro. Pero bueno, ¿cómo le va a hacer estas células para poder liberar su contenido, sus hormonas? Ah, pues esto va a ser gracias al control hipotalámico. El hipotálamo va a liberar hormonas estimulantes hacia las células hipofisiarias. Y tenemos un buen de hormonas hipotalámicas. Casi todas son estimulantes o liberadoras. Tenemos la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, que va a estimular a las células tirotropas para liberar TSH. Después tenemos a la GHRH, que es la hormona liberadora de hormona del crecimiento, que se va a encargar de liberar a la GH en las células somatótropas. Tenemos a la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que va a estimular a las células corticotropas para liberar ACTH. Después tenemos a la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, que va a estimular a las células gonadótropas para liberar FSH y LH. Después tenemos a la somatostatina. La somatostatina, ojo, esta no es liberadora, esta es inhibidora de la hormona del crecimiento. Mientras que la dopamina, esta es una hormona inhibidora de la prolactina. ¿Va? Entonces, justo este es un esquema muchísimo mejor que el que les hice, en el que el hipotálamo va a liberar sus hormonas hacia el plexo capilar primario o principal, ubicado en la eminencia media, para que por los vasos porta hipotálámico hipofisiarios largos se, se llegue, más bien se lleven estas hormonas desde la eminencia media hasta la adenohipófisis. Tenemos unos vasos porta cortos, pero estos no nacen desde la eminencia media. Estos, dice la literatura, que nacen desde el tallo hipotalámico o incluso de la neurohipófisis para comunicar con la adenohipófisis. Pero los que nosotros realmente nos interesan son los largos, porque son los que nos están trayendo hormonas desde el hipotálamo, ¿vale? Y si se dan cuenta, ay, me acabo de tomar un café y tengo un buen sueño. Y ¿qué me estaba diciendo? Ah, sí. Si se dan cuenta, estos vasos porta no entran a la neurohipófisis nunca, porque esto es exclusivamente un sistema de comunicación entre el hipotálamo, eminencia media y adenohipófisis. Y entonces vamos a hablar de las hormonas del lóbulo. Justo no dice que el lóbulo vendría siendo el lóbulo anterior. ¿Vale? Y bueno, vamos a comenzar con la familia de la TSH, LH y FSH. ¿Por qué empezamos con esta y le llamamos familia? Por esto. Estas tres hormonas todas son hormonas peptídicas, todas, absolutamente todas. Entonces, estas tres hormonas van a tener en su estructura de aminoácidos más o menos 94, 91, 95 aminoácidos, ¿no? Y va a estar formada por dos cadenas, similar a bueno, no me meto más cosas. Similar a nada. Lo que pasa es que son dos cadenas, ¿no? Una cadena alfa y una cadena beta, algo así, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La cadena alfa en todas estas tres hormonas va a ser igualita. La única que va a cambiar va a ser la cadena beta. Esta va a ser diferente y es lo que nos va a ir diferenciando las hormonas, ¿vale? Y bueno, ¿qué hace la TSH?
Quedamos que esta TSH es la hormona estimulante de la tiroides, o también llamada tirotropina. Y esta básicamente lo que su nombre dice va a estimular a la tiroides para producir las hormonas tiroideas. También, y vamos a ver que en la tiroides tenemos a los folículos tiroideos. Y esta TSH se va a encargar de mantener el tamaño de los folículos, o sea, va a mantener a a la tiroides activa, ¿vale? Secretando y manteniendo su tamaño normal. Más adelante, cuando la siguiente clase que veamos tiroides, vamos a ver exactamente qué hace la TSH para producir, para generar este aumento en la producción de las hormonas tiroideas. La hormona luteinizante, en el caso de las mujeres, pues va a estimular la ovulación y producción de estrógenos y progestágenos. También en los hombres va a estimular la síntesis de testosterona en los testículos, uniéndose a las células de Leydig. Y la FSH, la hormona folículo estimulante, esta la vemos un poco más presente en las mujeres, estimulando el crecimiento de los folículos ováricos. Vamos a ver también más adelante, mucho más adelante, ¿cómo se llama? Los ciclos sexuales, ¿no? Todo el ciclo sexual femenino, masculino, todo este juego con las hormonas que existe, ¿vale? Y de estas tres nada más vemos esto. ¿Por qué? Porque en las siguientes clases vemos exactamente qué hace la TSH, qué hace la LH, qué hace la FSH. ¿Por qué no lo explico ahorita? Porque cuando vemos tiroides vemos todo el eje completo, desde hipotálamo hasta las funciones de la tiroides y su regulación. Cuando vemos gónadas vemos todo el eje completo. Esto es para que vayamos entendiendo qué hacen las células adenohipofisiarias liberando estas hormonas. ¿Va? Después tenemos a la familia de la ACTH. Esta ACTH es la corticotropina que damos, ¿no? Y toda esta corticotropina que se libera, toda la ACTH que se libera, va a derivar de un gen que es el gen POMC. Este gen POMC significa propiomelanocortina. Cuando esta propiomelanocortina se libera, más bien se comienza su transcripción y se sintetiza la primer proteína, quedamos que esta se conoce como pre-pro-hormona. No, y sabemos que cuando deja de ser pre-prohormona es porque se quitó el péptido señal. Y en ese momento tenemos una prohormona. Y en ese momento la conocemos como propiomelanocortina. ¿Ok? ¿De qué está compuesta la propiomelanocortina? Va a tener una parte ACTH, en otra parte va a tener beta lipotropina y aparte va a tener un segmento que se conoce como... Ay, espérame, acá lo tengo anotado. Fragmento. Se me olvidó la palabra fragmento. ¿Ok? En esta parte del fragmento vamos a tener a esta molécula, que es la gamma MSH. MSH es hormona estimulante de los melanocitos. ¿Ok? ¿Esto por qué es importante? Porque cuando nosotros sintetizamos a la ACTH, las vesículas finales van a tener a la ACTH y van a tener también a la hormona estimulante de melanocitos. ¿Por qué? Porque vean, la beta lipotropina al final se va a partir en dos y va a formar la gamma lipotropina y la beta endorfina. Que al final la gamma lipotropina va a pasar a ser beta MSH o hormona estimulante de melanocitos beta y la metencefalina. ¿Qué pasa con el fragmento que forma a la ACTH? Esta ACTH se puede llegar a dividir en dos, en un fragmento clip, que no le damos importancia ahorita, y en la alfa MSH, la hormona estimulante de melanocitos alfa. Y por otro lado, en el fragmento vamos a tener una gamma MSH. Entonces, si se dan cuenta, tenemos MSH por todos lados. Y estas MSHs explican por qué cuando tenemos sobreproducción de la ACTH, podemos llegar a tener hiperpigmentación en ciertas zonas del cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos liberando demasiada hormona estimulante de melanocitos y esto es lo que hacen es pigmentar.
De manera normal, la ACTH lo que hace es estimular la síntesis de glucocorticoides y andrógenos. ¿Cómo? Porque esta estimula a la glándula suprarrenal. También se va a encargar de mantener el tamaño de la zona fascicular y reticular de la glándula suprarrenal. Recordemos que la glándula se va a dividir en tres: la zona glomerular, la fascicular y la reticular. Lo vamos a ver ya que vamos a suprarrenal, pero bueno, la fascicular nos sintetiza glucocorticoides y la reticular andrógenos, ¿no? Entonces, esta CTH, miren, para que me entiendan esta parte y no se compliquen de más. Para que una glándula, un tejido, un músculo, incluso el cerebro, se mantenga vivo, se mantenga con su tamaño y con sus funciones, tiene que estar estimulado. Es, por ejemplo, con la atrofia muscular. ¿Qué pasa cuando, más bien, qué debe de suceder para tener atrofia muscular? No usar el músculo. Lo mismo va a pasar con las glándulas endocrinas. Si estas no son estimuladas, si no sintetizan hormonas, no liberan hormonas, la glándula se va a morir. De esta manera, las hormonas hipotalámicas e hipofisiarias van a mantener a las glándulas endocrinas activas y van a mantener su tamaño normal. ¿Qué pasa si las sobreestimulamos? Van a aumentar en tamaño. Por ejemplo, en el bocio tiroideo, o el bocio es un crecimiento de la tiroides cuando hay una hiperestimulación tiroidea, ¿va? Eh, Estaba contestando un mensaje. Y bueno, eso por la parte de la ACTH, de la ACTH, perdón, ¿va? De nuevo, cuando veamos glándula suprarrenal, vamos a ver bien qué hace la ACTH, ¿ok? Por otro lado, vamos a hablar de la hormona del crecimiento, de la GH. Y esta sí es bien importante y de esta sí vamos a ver todo. Y de hecho creo que es la... Sí, es la última hormona que vemos de la de la adenohipófisis. Bueno, bueno, no me hagan caso, X. Tenemos a la hormona del crecimiento también llamada somatotropina. ¿Qué hace la somatotropina? Pues como su nombre lo dice, es la hormona del crecimiento. Entonces, esta se va a encargar de inducir el crecimiento, favoreciendo ya sea un aumento en el tamaño o en el número de las células, ya sea que haga las células más grandes o las reproduzca. El ejemplo más claro en el que vemos esto es en la estatura. Cuando tenemos adecuada hormona de crecimiento, pues un individuo va a crecer, normal, ¿no? Cuando no hay hormona del crecimiento, las personas tienen enanismo, en la que hay poca hormona del crecimiento. Cuando hay un exceso de hormona del crecimiento, el resultado va a depender de a qué edad sucede esto. Cuando el exceso de hormona de crecimiento ocurre en niños, nos va a ocurrir un gigantismo. Pero cuando esto es en adultos, el exceso de GH en adultos nos va a dar acromegalia. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que en el gigantismo los niños sí crecen longitudinalmente. ¿Por qué? Porque las placas óseas, los discos epifisiarios, los discos de crecimiento siguen activos, siguen abiertos. Entonces la GH, ¿qué hace? Pues estimular que crezcan más. En el caso de la acromegalia, aquí en un adulto los discos de crecimiento ya están cerrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ah, pues lo único que va a crecer es el periósteo de los huesos, o sea, va a ser los huesos más anchos. Va a crecer las manos, los pies, la lengua, la nariz, el cartílago en general, las orejas, la punta de la nariz. ¿Vale? Eso es la acromegalia. Y el caso más famoso, pues, es el que le dicen Shrek humano. Justo es una persona con acromegalia. Específicamente, ¿qué hace la hormona del crecimiento o qué efectos tiene? Va a tener cuatro. Primero, va a favorecer el depósito proteico, o sea, la formación de proteínas. ¿Cómo lo va a hacer? Ah, porque va a aumentar el transporte de aminoácidos para sintetizar proteínas, va a aumentar la traducción de ARNs y la transcripción de ADNs. De esta manera, ¿qué va a hacer?
va a aumentar y aumentar y aumentar la producción de proteínas. ¿Proteínas de qué tipo? Pues de todo el tipo que se necesite. Proteínas musculares, óseas, de matriz, de las que sean. De esta manera va a permitir que los órganos y en general todo el cuerpo crezca. ¿Vale? De nada sirve que la hormona del crecimiento nos haga crecer si no tenemos el material necesario para crecer. ¿Cuál es el material necesario? Las proteínas principalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar con el metabolismo? En el caso de los ácidos grasos, va a favorecer su utilización, va a aumentar la lipólisis y va a aumentar los ácidos grasos y su conversión en acetil-CoA. En el caso del metabolismo de los carbohidratos, aquí se le dice que la hormona del crecimiento tiene un efecto diabetogénico. Ay, un efecto diabetogénico. Este efecto es hasta medio raro. ¿Por qué? Porque va a generar una disminución en la captación de glucosa en tejidos, o sea, nos va a causar una resistencia a la insulina. Específicamente en qué tejidos? En el músculo, en el músculo y en muchos otros, pero principalmente en el músculo. Porque ustedes me dirán, oye, pero si la hormona del crecimiento quiere que crezcamos, ¿no? Y el músculo necesita pues estar bien nutrido. ¿Cómo nutrido? Pues por la glucosa. Ah, pues aquí está la clave. El efecto diabetogénico es para aumentar la secreción, más bien la glucosa circulante en sangre, ya sea porque la resistencia a la insulina que se generó por la lipólisis o por la gluconeogénesis generada. Esto al final el resultado va a ser aumentar la glucosa en sangre, ¿no? ¿Para qué? Para que esta glucosa en sangre sea utilizada por órganos que únicamente se pueden alimentar de glucosa, ¿no? ¿Y esto quiénes van a hacer? El cerebro, principalmente el cerebro. ¿Y por qué a los demás tejidos los deja sin la capacidad de utilizar glucosa? Ah, porque el músculo también puede utilizar ácidos grasos, ¿no? Puede usar a los lípidos para producir energía. Entonces, el cerebro no puede hacer esto y necesitamos priorizarle glucosa. Por esto es que se genera este efecto diabetogénico, ¿vale? Y básicamente eso es lo que hace, ¿no? Pero el efecto que más claramente vemos siempre es esto, va a estimular el crecimiento óseo. ¿Cómo lo va a hacer? Aumentando la actividad en los discos de crecimiento y aumentando la reproducción celular. Recordemos que los discos de crecimiento van a generar que el hueso crezca longitudinalmente, o bueno, hacia arriba, más bien. De esta manera va a aumentar la reproducción celular que hay en estos discos de crecimiento para que cada vez crezca más el disco. Y de esta manera nuestros huesos se hacen cada vez más largos. ¿Por qué en la acromegalia los huesos se hacen más anchos en lugar de más altos? Porque ya los discos de crecimiento ya están cerrados y las células que se pueden reproducir son las que están en el periósteo. Y aquí hay algo bien curioso. Todos estos efectos de la GH pueden ser inducidos directamente por la GH, pero también pueden ser inducidos por las somatomedinas o las IGF, factor de crecimiento similar a insulina, que es casi lo mismo, o más bien son lo mismo somatomedinas y IGF. La somatomedina más importante es la IGF-1, ¿ok? Es la que no se les puede olvidar. Básicamente las dos hacen lo mismo, pero ¿cómo se produce cada una? Pues la GH, por lo que acabamos de ver, ¿no? En las células somatótropas. Las somatomedinas se van a sintetizar a partir de la GH. La GH, cuando llega al hígado o a algunos tejidos diana, va a estimular la producción de las somatomedinas, ¿ok? Y de esta manera tenemos GH y además somatomedinas, que ambas producen lo mismo, ¿ok? ¿Cómo se va a regular? Pues todo va a empezar con la secreción de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, secretada por el hipotálamo. En las células somatótropas vamos a tener receptores de tipo GS.
que sabemos que activan la adenilato ciclasa para aumentar las concentraciones de AMP cíclico. Y bueno, es casi todo, más bien, si mal no me equivoco, lo voy a decir con el temor a equivocarme, que casi todas las hormonas hipotalámicas, el receptor al que se unen es de tipo GS, ¿ok? Según yo sí. De todos modos, les estoy haciendo una tablita de todas las hormonas hipotalámicas, de todas las hipofisiarias y próximamente de las suprarrenales, para que lo tengan como todo así bien, bien resumido, además de los resúmenes, obviamente. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Llega la GHRH a nuestra célula somatótropa, a su receptor, que quedamos que es una proteína G de tipo S, una proteína G estimuladora, que activa la adenilatociclasa para la ATP formarlo en AMP cíclico, y este AMP cíclico estimule a la proteína sinasa A para que esta proteína sinasa A fosforile cosas, active cosas, que el resultado final va a ser la entrada de calcio. Y sabemos que toda entrada de calcio en células secretoras con vesículas va a producir que el calcio empuje a las vesículas a la superficie y produzca la exocitosis de su contenido. Y de esta manera la GH pues termina libre en la sangre y ya puede llegar a donde tenga que llegar. Mucho ruido. De esta manera la GH va a liberarse hacia la circulación. ¿Ok? ¿Y qué otra regulación tenemos para las células somatótropas? Yo les dije hace rato que otra hormona hipotalámica también actúa sobre la GH, que es abajo está, es la somatostatina. La somatostatina se encarga de inhibir la secreción de la hormona del crecimiento. ¿Por qué? Porque la somatostatina tiene sus receptores aparte, que son proteínas G inhibidoras, o sea, proteínas GI, que lo que hacen es apagar a la adenilatociclasa, no hay AMP cíclico, no hay proteína sinasa A, no hay calcio y no hay exocitosis de la GH. Y de esta manera es que se regula hacia la baja la secreción de hormona del crecimiento. ¿Ok? Y además, la GH, el tipo de receptor al que se une, es de tirosina sinasa. Ya no son proteínas G, ya son receptores tipo tirosina sinasa. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacen estos tirosina sinasa? Son los receptores de la GH tipo tirosina sinasa, son receptores como tal tirosina sinasa. Entonces, dentro de su estructura van a tener el dominio tirosina sinasa, que cuando se una a la GH van a comenzar a fosforilar cosas y activar y producir crecimiento. Este otro esquemita de acá es, mm, bueno, es lo que les acabo de decir, que, ajá. Tenemos en el hipotálamo a las neuronas que se van a encargar o a los núcleos que se van a encargar de sintetizar a la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la GHRH, que va a llegar hacia lo que es la adenohipófisis, ¿no? Ya en la adenohipófisis, pues va a estimular la síntesis y liberación de la GH, ¿no? Y ya sale la GH. ¿Qué pasa con otra región del hipotálamo? Pues otra región del hipotálamo, específicamente la región periventricular, se va a encargar de sintetizar y de liberar lo que es la somatostatina. La somatostatina viaja al mismo hipotálamo, perdón, al hipotálamo, hacia la adenohipófisis y entonces va a inhibir la liberación de GH por las células somatótropas. ¿Vale? Esto es más o menos como el control hipotalámico sobre la adenohipófisis. La regulación real. Ay, dejemos lo que está ahí. Eh, Ya.
La regulación real o la regulación de la secreción por retroalimentación y toda esta parte que veíamos el día de ayer es la siguiente. Para empezar, esto es lo que les van a preguntar de las hormonas, el patrón de secreción que siguen, porque no es que se liberen así al azar o cuando se les dé la gana, no, todo sigue un patrón. La hormona del crecimiento va a secretarse de manera pulsátil, pulsos que se liberan aproximadamente cada 2 horas. Estos pulsos van a mantener o van a tener su mayor pico durante la noche, específicamente cuando en las fases 3 y en las fases 4 del sueño. Por eso dicen, los niños deben de dormir bien para que puedan crecer, porque precisamente el, el sueño, durante el sueño, durante las fases 3 y fase 4, es que la hormona del crecimiento alcanza su mayor pico. Y es esto que tenemos aquí. ¿Vale? Tenemos otros factores que estimulan el crecimiento. Bueno, más que el crecimiento, la secreción del AGH, que tenemos estimulantes e inhibidores. Dentro de los estimulantes tenemos evidentemente el sueño o dormir. Tenemos también el ayuno, el ejercicio. Dentro de los elementos inhibidores tenemos el insomnio, un aumento en la glucemia y, bueno, obesidad. Principalmente, esos son los que se encargan de inhibir. Por eso también normalmente hay una diferencia entre un niño que hace ejercicio y un niño que no hace ejercicio, porque el niño que hace ejercicio normalmente crece más. Y esto explica por qué los papás dicen, ay, mete a tu hijo a básquetbol para que crezca más. Independientemente si al niño lo metes a básquetbol, a fútbol, a lo que sea, mientras hace ejercicio va a crecer. Sí, independientemente. ¿Va? Y ahora sí, la regulación por retroalimentación. Sabemos que todo va a nacer con la GHRH, que es liberada por el hipotálamo, que viaja a las células somatótropas que liberan la GH, ¿no? Y entonces se libera la GH. Esta GH va a estimular que se secreten las somatomedinas o esta misma va a realizar su actividad. Pero ¿quién va a retroalimentar a todo el sistema? Las somatomedinas. Ojo ahí, ojo. La hormona o la molécula encargada de retroalimentar el eje hipotálamo, hipófisis, GH, van a ser las somatomedinas. Y aquí hay 3 puntos de regulación. La IGF-1 se va a encargar de inhibir directamente la liberación de GH porque va a detener la liberación de la GH como tal en las células somatótropas. ¿Ok? De manera indirecta también la va a inhibir. ¿Por qué? Porque estas somatomeinas viajan hasta las células que sintetizan la GHRH y las va a inhibir. Entonces, inhibe indirectamente a la GH. ¿Por qué? Porque inhibe a la GHRH, ya no se va a liberar, entonces por ende ya no va a haber estímulo sobre las células somatótropas y ya no van a liberar GH. Así de sencillo. Por otro lado, otra manera indirecta de inhibir la secreción de GH es estimulando. ¿Pero estimulando qué? Ah, estimulando a las células que se encargan de secretar la somatostatina en la región periventricular. Entonces, las estimula e indirectamente al estimular a la somatostatina o a las células que sintetizan somatostatina, esta se va a comenzar a liberar, va a viajar hacia la adenohipófisis y va a inhibir por medio de proteínas GI a las células somatótropas. Y de esta manera se va a regular todo el sistema. Las concentraciones de IGF-1 son las que regulan el sistema. ¿Puede haber una regulación con una asa ultra corta? Sí. ¿Por quién? Por la GH. ¿La misma GH puede inhibirse a sí misma? Sí. Pero principalmente, ¿quién lo hace? Las somatomedinas. ¿Ok? Vale. Entonces,
Aquí nos vamos a quedar con esta parte y ahorita continúo con lo demás, ¿vale? Ahorita nos vemos.